quiero contarle unas palabras de un hombre que se llama Ignacio. Ignacio fue un estudiante y un discípulo directo del apóstol Juan en el primer siglo. Fue obispo de Antioquía y a comienzos del segundo siglo dijo esto mientras enfrentaba la persecución, el sufrimiento y la muerte. Dijo esto: dejad que el fuego y la cruz, dejad que los compañeros de las fieras, dejad que el quebranto de huesos, el desgarramiento de los miembros, los destrozos de todo el cuerpo y todos los tormentos malignos del diablo vengan sobre mí, con tal que pueda gozar de Jesucristo. Con tal de que pueda gozar de Jesucristo. Este pequeño extracto de lo que pensaba Ignacio antes de morir nos muestra lo valioso que era Cristo para él. Era tan valioso que no le importaba enfrentar lo que fuera por amor a su nombre. Y para nosotros el amor y la admiración por Cristo no debe ser menor, no debe ser algo mínimo. Nosotros debemos entender que el cristianismo se trata de Cristo, no de ti. Debemos entender que el cristianismo se basa de glorificar y adorar a nuestro Señor Jesús. No se trata de tus emociones, de tu situación laboral o económica. No se trata de tu labor, de tu área emocional. No, el cristianismo se trata de Cristo. Y nosotros debemos valorar y admirar a Cristo cada día más. No debe ser menor nuestra valoración por nuestro Señor Jesús que la de Ignacio. Nos debe llevar a decir lo mismo. Y hoy vamos a estudiar unos versículos que nos muestran que nuestro Señor Jesús es el único Rey verdadero. Y que al final de esta predicación podamos decir que vengan todos los tormentos como Ignacio, con tal que pueda gozar de Jesucristo, con tal que pueda gozar de nuestro Señor. Así que vamos, como usted sabe, a Mateo capítulo 9 y vamos a leer los versículos del 27 al 34. Mateo capítulo 9, versículos del 27 al 34. Dice así la palabra de Dios. Pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. 32. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, esta sección de tu escritura. Ayúdanos a entender que tú hiciste lo que hiciste y todo lo que hiciste para mostrar que tú eres nuestro único Rey verdadero. Para mostrar que tú eres el exaltado Señor, que vino primero como un siervo sufriente a vivir una vida perfecta, a morir en la cruz y a resucitar, pero que un día vendrás con todos tus ejércitos como el Rey victorioso. Señor, ayúdanos cada día a crecer más en nuestra admiración por ti y a rendir nuestra vida ante el único Rey verdadero. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Como dije, hoy concluimos esta sección de obras poderosas hechas por Jesús en el capítulo 8 y 9. Fueron 9, algunos dicen que 10, historias de milagros que muestran el poder de Cristo y en donde vimos que nada se le puede comparar a nuestro Señor. Y tal vez usted se pregunte, ¿por qué tantas historias de milagros? Y la razón es que Mateo escribió principalmente a una audiencia judía y quería expresar de tantas maneras diferentes su anhelo de que Jesús, fiel y absolutamente, cumplió las inspiradas profecías con respecto a que el Rey Mesías haría obras milagrosas. Ese era el afán de Mateo. Y no hay duda de que estas obras dejaron claro a los primeros lectores de Mateo que Jesús era el Rey que obraba poderosamente, y lo mismo debe pasar con cada uno de nosotros. Por eso debemos acercarnos a estas historias no pensando
otra historia más de milagros, no, sino con una actitud de asombro y admiración ante Jesús, de cómo su increíble poder demostró que Él es el único que puede ser nuestro Rey y Señor. Hoy vamos a estudiar los dos últimos milagros de esta sección juntos, porque las dos sanidades que vemos aquí están particularmente conectadas con el ministerio sanador que se había profetizado que haría el Mesías. Y acompáñenme para mirar esto a Isaías capítulo 35, versículo 5. Isaías capítulo 35, versículo 5. De hecho es del versículo 4, perdón. Isaías 35, versículos 4 y 5 dice así: Decid los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y el 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos que se abrirán. Por eso estos dos historias de sanidad están directamente relacionadas a lo que Cristo el Mesías iba a hacer cuando viniera. En el Antiguo Testamento, como vemos aquí en Isaías y hay otras partes más, se mostraba que el Mesías iba a venir con milagros y con señales. Y estas dos específicamente indicaban que quien hiciera esto era el Mesías prometido. Mateo cierra esto con dos milagros que tienen alusiones directas a Cristo como Mesías. Y como creyentes, estas historias nos deben hacer maravillarnos, no solo del poder del Señor, sino que te llenen de confianza, porque Él cumplió absolutamente todo lo que debía cumplir para que pudiera ser el Mesías que salvaría al hombre de su pecado. Hoy vamos a ver 5 aspectos de Jesús como el único Rey Mesías que la humanidad necesita. 5 aspectos de Jesús como el único Rey Mesías que la humanidad necesita. Y el primer aspecto lo vemos en el versículo 27. Dice así una vez más: pasando a Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. El primer aspecto de Jesús es su reconocimiento como el único Rey Mesías. Su reconocimiento como el único Rey Mesías. Esta sección comienza mostrando que el Señor estaba saliendo de la casa del principal. Está conectado con la historia anterior. Y ahí dice en el versículo 27, dice que Jesús estaba pasando de allí. Y en ese momento le salieron 2 ciegos al encuentro. ¿Cómo los ciegos pudieron seguir al Señor? Es una buena pregunta. Seguramente algunos amigos los llevaron así como los amigos del paralítico. Pero para entender un poquito más la condición de estas personas, la ceguera era una enfermedad común en aquella época y en esa región debido al sol brillante, al constante polvo y a la mala higiene de ese momento. Además se creía que la ceguera era un castigo divino, un castigo por el pecado. ¿Recuerdan ustedes que en Juan capítulo 9 se presenta un ciego con sus padres para ser sanado y los discípulos le preguntan al Señor quién había pecado, si el ciego o sus padres? Por lo tanto, estos hombres no solamente estaban impedidos físicamente, sino que también estaban rechazados o eran rechazados por su aparente pecado. Estos ciegos, como dice el versículo, aunque estaban cerca del Señor, daban voces. Y eso significa que ellos estaban gritando fuerte y continuamente. Y lo que decían a gritos era: ten misericordia de nosotros, hijo de David. El pedido por misericordia se veía que los ciegos conocían el estado desesperado de su necesidad y conocían también la incapacidad de sus propias posibilidades para poder sanarse. Además, este pedido por misericordia no es la ayuda que se pide a una persona común, no es ese pedido en donde usted timbra donde su vecino y le dice que se le acabó algo, que si le ayuda. No, este tipo de peticiones solo se le hacían a Dios, como en el Antiguo Testamento registra. De hecho, acompáñeme al Salmo capítulo 4, versículo 1 y también el Salmo versículo 6. Salmo capítulo 6, versículo 2. Mire lo que dice rápidamente Salmo capítulo 4, versículo 1. Díceme: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y luego concluye ese versículo diciendo: ten misericordia de mí y oye mi oración. Y mire más adelante, Salmo capítulo 6, versículo 2. Dice una vez más:
Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿Qué es lo que quiero mostrar aquí? Y es que cuando una persona, y sobre todo un judío en aquella época, pedía misericordia de esta manera, estaba haciendo una petición a Dios mismo. Y estos ciegos, al parecer, identificaron que Jesús era el Hijo de Dios. Estos hombres se dirigieron al Señor como cuando alguien oraba a Dios y por eso le pidieron misericordia. Y para reafirmar eso, el versículo continúa diciendo que estos ciegos dijeron: Hijo de David, Hijo de David. Esta es la segunda vez que vemos en el Evangelio de Mateo que se menciona este título para Cristo. La primera es en Mateo capítulo 1, versículo 1. Cuando apenas empieza el Evangelio a Mateo a escribirlo. Y la razón que está en Mateo capítulo 1, versículo 1, es que él va a introducir toda la genealogía del Señor, porque es su genealogía real. Él va a indicar cómo nuestro Señor Jesús tiene el derecho al trono, porque viene de una descendencia, ¿o ascendencia? Ascendencia real desde David. Por eso en Mateo capítulo 1 empieza diciendo: Hijo de David, hijo de Abraham. Ahí vemos, la frase Hijo de David es el título real de Jesús. Y lo relaciona inmediatamente ¿con quién? Pues con el rey David. Y para ello debemos recordar algo muy importante. Y es que muchos años atrás, más o menos unos 1000 años desde que esto sucedió, Dios hizo un pacto con el rey David. Y eso está en 2 de Samuel capítulo 7. Y vamos ahí, por favor, porque de ahí viene la expresión el Hijo de David. 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12, 13 y también el 16. Mire lo que dice Samuel, 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13, y después saltamos al 16. Dice 2 de Samuel 7, versículo 12. Y un poco este es el contexto, rápidamente. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? David acababa de ser establecido como rey. Recuerda que él tuvo una batalla, una guerra civil con Saúl. Saúl lo estaba persiguiéndolo, después Saúl muere, y después de que Saúl muere, de hecho, hubo unas otras tribus que no querían que David fuera rey. Después, lo que nos narra los primeros capítulos de 2 de Samuel es algo de esa guerra civil, y como ya al final todo Israel certifica o muestra que David es el rey legítimo de Israel. David tiene un deseo por construirle una casa a Dios, un deseo que iba a terminar haciéndolo su hijo Salomón. Pero cuando está en ese proceso de construirle y ora, el Señor a través del profeta le dice que no es él el que le construirá una casa, sino que es Dios quien construirá una casa a David. Y eso es lo que se conoce como el pacto davídico. ¿Listo? Que está aquí en 2 de Samuel 7, y leamos versículos 12 y 13 y el 16 también. Dice el Señor a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y ahora sáltese al versículo 16 y ya le voy a decir por qué. Versículo 16 dice así: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, eternamente. En estos versículos vemos lo que se conoce como el pacto davídico, en donde el Señor hace un pacto con David. Dios es el que puede hacer pactos, no el hombre. Bueno, esto es otra, ahí entre comillas, otra enseñanza muy tergiversada en el mundo de hoy del cristianismo, que yo hago un pacto con Dios. Usted es un simple pecador que no cumple nada. Bueno, y es Dios quien vemos en la Biblia que cuando se hizo un pacto, es Dios quien hacía esos pactos. Dios hizo un pacto con Noé, Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con los levitas, Dios hizo un pacto en este caso con David. Y en este momento, en estos versículos, vemos el pacto que hace Dios con David. Y hay 3 características de este pacto. Primero, Dios le dice a David que afirmará un trono para siempre. Eso lo vemos en el versículo 12 y 13, donde dice: afirmaré su reino y afirmaré para siempre el trono de su reino. Y va a haber un trono para siempre según la descendencia de David.
Lo segundo que nos muestra este versículo es que el Señor va a edificarle una casa a David. Cuando dice ahí en el versículo 13, Él edificará casa a mi nombre. Esa expresión casa significa una descendencia física. Va a haber una casa, va a haber una genealogía de David por siempre. Y lo tercero es que Dios iba a hacer que el reino de David sería estable e incluiría un dominio universal. Versículo 16 es bien interesante porque dice al final, y tu trono será estable ¿cómo? Eternamente. Eternamente, no temporalmente. No como los reyes que pecaban y morían y listo. No, era un trono eternamente. Esta promesa no fue cumplida en el tiempo del Antiguo Testamento. Y por eso la expectativa por ese futuro rey que iba a venir era una constante en Israel. Siempre se estaban preguntando, ¿quién iba a ser ese rey? ¿Quién iba a ser ese rey? De hecho, no es Salomón, porque como vemos, Salomón casi termina en la apostasía. ¿Recuerda? Que él terminó incluso adorando a dioses, a Baal dentro del templo. Y si no es por el libro de Eclesiastés, hubiéramos pensado que Salomón terminó en la apostasía total, negando la fe. No fue Salomón y no fue ninguno de los otros reyes siguientes. Y hubo reyes muy buenos como Ezequiel o como Josías, pero nadie pudo cumplir esto. Nadie, porque eran hombres pecadores. Esta promesa no fue cumplida en el Antiguo Testamento. Por eso el clamor que viene de los labios de estos dos hombres, de estos ciegos, es realmente importante. Porque nadie había estado tan cerca de entender este aspecto de nuestro Señor Jesús. Nadie, excepto los demonios. En el capítulo 8 cuando dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Excepto los demonios. Los ciegos creyeron que Jesús era el Mesías y por consiguiente creyeron que Él podía sanar la ceguera. Ellos seguramente sabían Isaías 35:5 que cuando el Mesías viniera, los ojos de los ciegos se abrirían y los oídos de los sordos escucharían. ¿Qué nos enseña todo esto, hermanos? Que Jesús es el Hijo de David, el único descendiente que podía cumplir con todos los requisitos profetizados. Los primeros descendientes de David no pudieron ser ese hijo de David, porque aunque, como ya mencioné, hubo algunos reyes muy piadosos, está claro que el trono de David no podía perdurar ni ser sostenido por pecadores. Se requería un hijo de David supremamente justo para mantener el trono del reino. Se necesitaría un hijo de David supremamente y perfectamente santo para edificar una casa duradera en el nombre de Dios. Se necesitaría un hijo de David santo y justo que pudiera soportar el castigo de Dios por el pecado del ser humano. Por eso el único que podía ser el hijo de David era nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Él cumplió con todas las profecías que se hicieron cientos de años atrás con respecto a su venida. Él nació donde habían dicho los profetas que tenía que nacer. Él tenía el linaje real que debía tener el futuro rey. Él habló también con la autoridad de un rey. Él demostró el poder que tenía como rey. Fue rechazado como rey por su propio pueblo como se había profetizado. Anunció que un día iba a volver como rey coronado en gloria. Él es el perfectamente justo Hijo de David que soportó la ira de Dios para así garantizar la salvación y sostener el trono de David por siempre. Ese es nuestro maravilloso Jesús. Mire de hecho Hechos, capítulo 2, del 29 al 36. Hechos, capítulo 2, del 29 al 36. Y recuerde que Hechos capítulo 2 es la primera predicación de Pedro, en donde el Espíritu Santo es derramado y Pedro se levanta y predica de quién es Cristo. Y su audiencia principalmente, ¿quién era? Era una audiencia judía. Estaban ahí en Jerusalén. Y mire lo que dice en esta primera predicación Pedro. Hechos capítulo 2, 29 hasta el 36, dice así. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
porque David no subió a los cielos, pero él mismo, o sea, David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 36. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es nuestro Señor Jesús, el que había sido profetizado, el que había sido anunciado, cumplió todas las profecías con respecto a su primera venida. Hermanos, Jesús es el Rey Mesías y ese es el reconocimiento que debes darle, no menor. Él no es un Dios que te acompaña en tus problemitas. Él es el Rey soberano que controla tus problemas. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es el Rey Mesías. Ese es el reconocimiento que debes darle. No hay nadie que se le compara y no puede haber nadie más en tu vida que ocupe esa posición. Nadie más. Él es el único que se lo merece. Solo nuestro Señor Jesucristo, el Señor y el Salvador, hermanos. El Salvador y nuestro Señor. Ese es el reconocimiento que debes darle. Vamos al segundo punto. El segundo aspecto, que de Jesús, es el requisito que pide como único Rey Mesías. El requisito que Jesús pide como único Rey Mesías. Dicen los versículos 28, 29 y la primera parte del 30. Dice así: y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Hasta ahí. Aquí en el versículo 28 vemos que el Señor no responde inmediatamente a la petición de los ciegos, sino que espera llegar a casa, probablemente su casa en Cafarnaúm o la casa donde se estaba quedando. Al parecer, el Señor invita a que los ciegos pasen. Algunos dicen que es porque el Señor no quería hacer este milagro en público, pero cuando ellos ya están en casa, les pregunta, ¿creéis que puedes hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Pareciera que la pregunta sería innecesaria, ¿cierto? Porque el Señor ha sanado sin preguntarle a los enfermos en ocasiones pasadas, como lo hizo con la suegra de Pedro. Pero al parecer el Señor desea que ellos hagan una declaración pública de su fe en Él como Mesías. Es casi seguro que el Señor sabe cuál va a ser la respuesta. Ya los ciegos habían dicho y habían declarado que Él era ¿quién? El Hijo de David. Y la respuesta de los ciegos a la pregunta del Señor fue inmediata, fue breve. Él les dijo, los ciegos le dijeron, sí, Señor. Una respuesta breve, pero clara y terminante. Una respuesta que demuestra que ellos estaban seguros de que Jesús los podía sanar, porque era el Hijo de David. Además, esta respuesta reconoce la dignidad de la persona de Cristo. Ellos nombraron a Jesús como el Señor, un término que reconoce la autoridad de Jesús y al mismo tiempo la sumisión de ellos a ese Señor. Y luego de esta declaración, el versículo dice que el Señor les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Versículo 29. Como hemos visto en esta sección de milagros, de obras poderosas, no es necesario siempre que el Señor toque a una persona para sanarlo, no. Pero su toque pone de manifiesto la gran misericordia de este gran rey que se acerca con compasión a sus súbditos. La frase conforme a vuestra fe no significa que la fe fue la base de la sanidad de estos dos ciegos. Tampoco significa que la fe obligó al Señor a que obrara, como algunos falsos profetas y maestros dicen. Es que tu fe obliga a hacer el milagro. No, eso es una herejía. Eso no significa que la fe obligó a que el Señor obrara. Mire, la soberanía del Señor es la única razón para que el Señor obre. Y lo que esta declaración significa es que el Señor responde al hecho de que ellos tenían fe en Él. Como vimos hace 8 días, recuerda con la mujer con flujo de sangre. La fe es una condición necesaria para la sanidad, no la causa de su sanidad. La fe es una condición necesaria para la sanidad de estos ciegos, pero no es la causa de la sanidad y por la cual el Señor obró. La fe es
de estos ciegos es el requisito para que ellos fueran sanados, pero no fue la fe en sí misma la que produjo la sanidad. Es que no hay ningún aspecto meritorio en la fe en sí misma. No hay ningún aspecto meritorio en la fe en sí misma. Y de hecho esta declaración, junto a la pregunta anterior, implican que la fe del enfermo no empodera la habilidad del Señor para realizar un milagro, pero sí que el Señor requiere fe en una persona para obrar, una fe para obrar. Finalmente, ahí en el versículo siguiente, versículo 30, el milagro se da y dice: y los ojos de ellos, ¿qué? Fueron abiertos. Fueron abiertos. Esto, como leímos al principio en Isaías 35:5, es una clara alusión a lo que tenía que hacer el Mesías. Que el Mesías viniera significaba que él iba a abrir los ojos de los ciegos. Tan pronto el Señor tocó los ojos de aquellos hombres, pudieron ver. En un instante, en un microsegundo, por el poder y la gracia de Mesías, estos hombres recibieron luz física y seguramente también luz espiritual. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que la fe es el requisito. Que la fe es el requisito que el Señor demanda y que se debe enfatizar claramente que no se trata de la fe como un concepto etéreo. No es la fe en sí misma, la fe por la fe. No se trata de que la fe tenga poder en sí misma, no. La fe debe tener un objeto siempre. Bueno, la fe debe tener un objeto siempre. Algunos es una estampita, a otros, yo qué sé, es su cuenta bancaria, otros cualquier otra cosa. La fe debe tener un objeto, o la fe siempre tiene un objeto, a veces es uno mismo, pero el único objeto de la fe válido delante de Dios, ¿sabe quién es? Jesucristo. Él es el objeto de nuestra fe. Él es el autor y el consumador ¿de qué? De la fe. De modo que se trata fe ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Esto es muy importante de entender. La fe siempre debe tener un objeto. La fe cristiana tiene un objeto. Y nuestro objeto es Cristo. Y entre más conocemos a Cristo, y entre más conocemos a nuestro Dios, entre más conocemos a nuestro Señor, va a ser más grande nuestra fe. No para esperar un milagro, sino para confiar que ese Dios poderoso obra como quiere y obra de la mejor manera para ti. Por eso es que la fe depende de nuestro objeto y nuestro objeto es Cristo. La sanidad de los ciegos no estuvo basada en algún mérito. Nunca hubo un mérito en ellos, sino en la gracia compasiva y en la misericordia de Dios. Por eso es que la fe es el único requisito que Jesús demanda. Porque la fe, ¿sabe qué? Pone los ojos en Jesús y no en nosotros. Porque es por fe y no por obras que el Señor obra. Mire, la fe coloca la confianza en la obra perfecta de Cristo y no en nuestras obras imperfectas y pecaminosas. La fe descansa en que nuestro presente y nuestro futuro está en las manos del Rey soberano del mundo y no en nuestras incapaces e insuficientes manos. La fe no es solo la manera en la que llegamos a salvación, sino que la fe es la manera en la que nos mantenemos en la salvación, porque sin fe es que imposible agradar a Dios. Vamos a Hebreos capítulo 11, y de ahí sacamos ese versículo. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Recuerden que el capítulo de Hebreos 11 es un capítulo que habla sobre la fe y sobre los grandes héroes de la fe. Muy mal entendido porque siempre se le ha querido decir que esta gente tuvo mucha fe. Pero mire lo que dice Hebreos 11, del 5 al 6, y dice así: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. En este caso, y hay muchos otros ejemplos de la fe en Hebreos capítulo 11, pero en este caso la Escritura se refiere explícitamente a la fe de Enoc como algo que agradaba a Dios. ¿Cómo agradó Enoc a Dios? Viviendo por fe, viviendo con la confianza en el Señor. Enoc caminó por fe en Dios, obedeció la palabra que hasta ese momento le había sido revelada y vivió a la luz de esa verdad.
Y es muy importante eso, porque andar por fe significa vivir consistentemente de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es andar por fe. Eso es andar por fe. No tener una imaginación muy grande, eso no es fe. Vivir por fe es andar consistentemente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso la fe es el requisito que el Señor demanda para llegar a Él y para mantenernos con Él. La fe es el requisito y el medio a través del cual se reciben todas las bendiciones de la gracia. Desde la salvación hasta cómo el Señor nos mantiene día a día confiando en Él, viviendo con Él y viviendo para Él. Ese es el segundo aspecto, el requisito. El requisito en Jesús, el Mesías, es la fe, no las obras, solo la fe. Tercero, el tercer aspecto de Jesús como el único Rey Mesías es la espera para su completa manifestación. La espera para su completa manifestación. Miren lo que dice la segunda parte del versículo 30 y el versículo 31. Dice así: y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. La historia con los dos ex ciegos termina con el Señor advirtiéndoles rigurosamente que nadie lo sepa. Y esto es una advertencia muy dura y explícita. Esa palabra rigurosa no es una palabra suave. Y era una reconvención, una advertencia. De hecho, muchos dicen un mandamiento del Señor para que ellos no publicaran lo que acababa de suceder. Esto es lo que se conoce en algunos libros de teología como el secreto mesiánico. ¿Qué es el secreto mesiánico? Se ve mucho en Marcos sobre todo, pero también aquí en Mateo. Y es cuando el Señor manda a las personas a que no revelen su identidad como Mesías o que no diga que Él fue el que hizo una sanidad, el que obró un milagro. Vamos rápidamente ahí en Mateo. Mire Mateo, solamente pasando las hojas nos damos cuenta de esto. Mateo capítulo 8, versículo 4. Mateo 8, 4 dice: entonces Jesús le dijo al leproso: mira, no le digas a nadie, sino que ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos, ¿no? ¿Qué le dice el Señor? No se lo digas a nadie. Vaya rápidamente a Mateo 12, 16. Mateo 12, 16. Dice así desde el 15: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba que, rigurosamente, que no le descubriese. Y vaya más adelante a Mateo 16, ahí unas hojitas más adelante, al versículo 20. ¿Y qué es lo que dice? Dice, y esto a raíz de la confesión de Pedro de que él era el Hijo de Dios. Versículo 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Ahí vemos, Marcos también lo vemos muchas veces, diciendo el Señor: no le digan a nadie esta verdad, no le digan a nadie que yo obré este milagro. La razón por la cual esto sucede es que nuestro Señor no quería que se hablara de su naturaleza mesiánica ante el pueblo judío, porque ellos solo esperaban un rey mesiánico conquistador que acabara con el dominio romano y se estableciera como gobernador universal. Esa era la razón. Bueno, en su primera venida el Mesías no llegaría al trono, ¿cierto? ¿Sino a dónde? A la cruz. No tendría gloria, sino humillación. Mire lo que dice otro versículo que nos habla de esto. Váyase más adelante, casi al final de la Biblia, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10-11. Una vez más Pedro hablando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 11. Mire lo que dice Primera de Pedro 1, 10 al 11. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, o sea, los profetas del Antiguo Testamento, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciamos de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primero, ¿qué vendría? Los sufrimientos de Cristo. Y luego, ¿qué iba a venir en un futuro? La gloria. Y el Señor, y por eso mandaba que se callaran, el Señor quería mostrar que Él como Mesías debía primero experimentar los sufrimientos y después ¿qué? La gloria. Y por eso el Señor Jesús deseaba evitar todo tipo de fanatismo alrededor de su persona. Todo tipo de fanatismo. Sin embargo,
al parecer los ciegos no hicieron mucho caso. Las opiniones están divididas. Si lo que hicieron los ciegos fue una desobediencia indirecta, intencional, directa, no indirecta, directa, o si el mensaje es que cuando Jesús toca una vida, no te puedes quedar callado. El punto es que el Señor, o lo que quería el Señor, era que no hubiese confusión con respecto a su ministerio fundamental en su primera venida, que como Mesías tenía que cumplir, y era que debía sacrificarse para poder dar salvación a los hombres. En su primera venida Jesús cumplió muchas de las profecías del Mesías que debía cumplir: su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección. Sin embargo, todavía hay algunas profecías con respecto al Mesías que Jesús no ha cumplido. En su primera venida Jesús vino como un siervo sufriente. En su segunda venida Jesús vendrá como un rey conquistador. En su primera venida Jesús llegó bajo las más humildes circunstancias. Y en su segunda venida Jesús vendrá con todos los ejércitos celestiales a su lado. La hora del establecimiento de Cristo como Rey universal todavía tiene que esperar. Primero había que pasar por la cruz. Primero había que pasar por la cruz. Pero el futuro establecimiento todavía tendría que esperar. Hermanos, hoy en día ya no estamos llamados a mantener en secreto la identidad de nuestro Señor Jesús. Estamos bajo la completa revelación que Él nos ha dado, así que no se quede en silencio. Este secreto no es para hoy en día. Este secreto no aplica hoy para nosotros. Hay que publicarlo, hay que hablarlo, hay que decirlo, porque muchas de las personas que están a su alrededor se están yendo al abismo del infierno. Hay que decirlo, hermanos. Hay que ser fieles a Dios. Hay que agradar primero a Dios que a los hombres. No hay que quedarnos callados. Hay que vivir una vida de santidad, de integridad. Y hay que hablar también. Hay que hablar también, hermanos. Llegará un día en que estaremos con Cristo en gloria. Pero en este momento debemos evangelizar, presentar el evangelio. Y algo más que nos enseña este punto, también muy importante, es que aunque nosotros sabemos que Cristo es el Rey de Reyes, que gobernará con toda su gloria, a veces podemos ser atraídos a este Jesús hacedor de maravillas e ignorar su llamado al sufrimiento. Eso puede ocurrir. Y de hecho eso ocurre muchas veces. Yo pensando en estos dos capítulos, capítulo 8 y 9, yo a veces pensaba, yo debía haber hecho una campaña de milagros, ¿no? O algo por el estilo. Porque así lo utilizan estos versículos. Pero no, porque no podemos ignorar su llamado al sufrimiento, que es el que nos muestra aquí. Porque nosotros podemos querer un Cristo a nuestro propio diseño, pero no el que muere en la cruz y que como discípulos estamos llamados a seguir. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Hasta ahí bien, ¿cierto? Pero miren lo que dice a continuación: dejándonos ejemplo para que sigáis. Muy linda la primera parte. Pero es que, como dijo Pablo, debemos predicar todo el consejo de Cristo. Y muchas veces podemos ser atraídos a ese Cristo, hacedor de maravillas, y pensamos que el Señor tiene que obrar a nuestro favor en este momento. Y muchas veces en su misericordia y en su gracia, el Señor sí obra de acuerdo a lo que le pedimos, pero obviamente de acuerdo a su sabiduría, porque sabe que es lo mejor para nosotros, pero muchas veces no. Muchas veces no. Mire, un día el Señor reinará con toda su gloria. Un día ya no habrá más llanto ni dolor. Un día ya no lucharemos con nuestro pecado, ni con el pecado de los demás. Un día estaremos con Él y lo miraremos cara a cara. Pero mientras tanto, el Señor mismo dijo que en el mundo habrá aflicción. Pero confiar que Él va a estar con nosotros, que Él ha vencido el mundo. Y cada prueba, cada sufrimiento, cada situación dolorosa es para que Cristo sea formado en nosotros. No rechacemos el sufrimiento por el cual debemos seguir al Señor. Él nos ha dejado ejemplo para seguir ¿qué? Sus pisadas. Ese es el tercer
El tercer aspecto, la espera del Rey Mesías. Todavía esperamos a que Él gobierne en gloria. Cuarto aspecto. El cuarto aspecto de Jesús como el único Rey Mesías es su inigualable poder. Su inigualable poder. Mire lo que dice versículos 32 y 33 de Mateo 9. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Aquí pasamos al segundo milagro que al parecer también toma lugar en la casa donde estaba el Señor con sus discípulos. Porque comienza diciendo mientras salían ellos, y se refiere a los ciegos que acaban de ser sanados. Y en ese momento les trajeron un mudo endemoniado. La palabra mudo se puede referir a alguien que es incapaz de hablar o de escuchar, o ambos. Aunque el versículo no lo dice, se infiere que este hombre no podía hablar por causa de un demonio. Y hemos visto que muchas veces en la Biblia se nos muestra que los demonios usan enfermedades para torturar a las personas. Además, esto se comprueba porque el siguiente versículo dice que cuando fue echado fuera el demonio, ¿el mudo qué? Habló. Hay una implicación directa. El texto no dice nada de la manera como fue echado este demonio, y la impresión que quiere mostrar Mateo es que el Señor realizó este acto de exorcismo con la mayor facilidad posible. No le preguntó el nombre, no empezó a cantar canciones, nada. Ya, salió. ¿Listo? Y es que no hay demonio que pueda resistirse ante la autoridad del Mesías. Satanás no puede contraponerse al poder del Dios soberano. Hemos visto en anteriores estudios cómo en los evangelios hubo una gran actividad demoníaca, y la razón es porque Cristo había venido para enfrentar el reino de la oscuridad y los demonios se manifestaron y estaban decididos a frustrar esa intención, y por eso se manifestaron tanto. Pero este propósito de los demonios, en vez de prosperar, sirvió para mostrar que Cristo era el Mesías, que Él tenía poder sobre las fuerzas sobrenaturales. Y es necesario decir, como también lo he dicho en algunas otras ocasiones, que la instrucción que se le da a la iglesia hoy en día, en las epístolas específicamente, que son las que nos hablan a las iglesias, con respecto a la lucha demoníaca, a las fuerzas satánicas, es muy diferente. En este momento, y de hecho como siempre, el poder de Satanás y sus demonios se basa en la mentira y en el engaño. Y es a través de la mentira que él instaura el sistema ideológico mundano en contra de Dios. Porque como dice Juan capítulo 8, 44, no hay verdad en él, porque es un mentiroso y es padre de mentira. Bueno, eso es lo breve para decir con respecto a los demonios. Pero habiendo dicho esto, el énfasis en estos versículos no es en que el mudo estaba endemoniado ni siquiera, sino que el mudo habló. Y el Señor restaura la habilidad de hablar de este hombre. Y ese milagro, como dice ahí el versículo, hizo que la gente se maravillara. Esa palabra maravillar es la misma palabra que vimos y que los discípulos expresaron cuando el Señor calmó la tormenta en el capítulo 8, versículo 27. O cuando el Señor sanó al paralítico y la gente se maravilló ahí mismo en el versículo 8 del capítulo 9. Esa palabra significa estar profundamente admirado o asombrado. Y por eso a continuación dicen que nunca se había visto cosa semejante en Israel. Nunca. Nunca se había visto algo como esto. Y esta frase provee el clímax de toda la historia, de todos los milagros que hemos venido viendo desde el capítulo 8. Quiere decir que nadie en toda la historia de Israel había demostrado tal despliegue de poder. Ni Moisés, con todo lo que hizo, ni Elías, con todo lo que hizo también, ni Eliseo. Ninguno de ellos. Recordemos una vez más que el milagro de sanar a un mudo era un milagro que estaba directamente relacionado con lo que iba a ser el Mesías. Y aunque tal vez a algunos de los otros nos pueda parecer que sanar a un mudo no necesita tanto despliegue de poder como sanar a un leproso o calmar la tormenta, la Biblia muestra que Dios es el único que hace posible que alguien hable. Es el único. Y por eso el milagro estaba directamente relacionado. Mire Éxodo rápidamente, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 4, versículo 11. Éxodo capítulo 4, versículo 11. Éxodo 4:11 dice:
Y Jehová le respondió a Moisés, que tenía problemas para hablar: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Jesús lo que estaba haciendo en este milagro es demostrar que su poder estaba directamente relacionado con Dios mismo. Que Él tenía una autoridad mayor sobre la voz que los demonios, ya que es el Mesías quien fue el que le dio la boca a los hombres para hablar. Mis queridos hermanos, Jesús una vez más nos demuestra que es el único Rey Mesías por el inigualable poder que demostró. Nunca ha existido ni se ha documentado una manifestación de poder ni en Israel ni en el mundo como la de nuestro Señor. Nunca, nunca. Y estos sí increíbles milagros captan nuestra atención. Pero déjeme decirle algo. Su objetivo, su propósito no es quedar mirando los milagros. No. El Señor no hizo estos milagros para divertirnos, sino para transmitir un mensaje, para revelarse como el Mesías y para glorificar a Dios. Eso es lo que nos enseñan los milagros. Mire lo que dice el Salmo capítulo 72, versículo 18. Salmo capítulo 72, versículo 18. Dice Salmo 72, 18. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. El único que hace maravillas. Los milagros que hizo nuestro Señor declaran su control absoluto sobre la naturaleza. Declaran su control absoluto sobre cualquier acontecimiento en este universo. Declaran su control absoluto sobre las personas y sobre cualquier tipo de poder que hay. Sus milagros revelan su gloria, confirman su mensaje, transmiten sus propósitos y verdades a quienes los ven con los ojos de la fe. Los milagros muestran que el reino de Dios ha llegado, que Cristo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, que Él es el gran rey de la línea de David, que reinará por siempre, hermanos. Mire lo que dice Isaías capítulo 9. Vamos ahí, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Un versículo que seguramente usted ha escuchado. Pero mire la importancia que tiene ahora que hemos estudiado todo lo que hemos estudiado. Isaías 9, del 6 al 7, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre que admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y escuche bien el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono ¿de quién? De David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese es nuestro maravilloso Cristo, hermanos. Ese es nuestro maravilloso Cristo. Ese es el objetivo de los milagros. Admirarnos de nuestro Señor Jesús. Admirarnos de su grandeza, de su honor, de su santidad, de su justicia. Admirarnos de Él y humillarnos. Ese es el objetivo de los milagros. Pero ¿sabe cuál es el mayor milagro que ha hecho el Señor? Es que siendo Dios se hizo hombre para vivir una vida perfecta y morir en la cruz. Venció el poder de la muerte mediante la resurrección. Jesús pagó el mayor precio, el precio máximo, que es la pena por nuestro pecado, y realizó el milagro de la salvación. Ese es el mayor milagro. Y por ese milagro debes gozarte todos los días de tu vida, en cada momento, en cada segundo, porque tienes salvación. Ya hizo el Señor lo máximo que puede hacer por alguien, y es que nos liberó de nuestro destino en el infierno, y ahora vamos a ir al cielo a estar con Él. Ese es el mayor milagro. Quinto y último punto. El quinto aspecto de Jesús como el único Rey Mesías es el rechazo que sufrió. Mire cómo concluye la historia, versículo 34, Mateo 9. Dice así: pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. La respuesta entre la reacción de la multitud que se maravillaba y los fariseos no puede ser tan diametralmente opuesta y cruda. Los primeros están llenos de maravilla, pero los fariseos tienen una conclusión opuesta y acusan a Jesús mismo de estar poseído. Ellos
obviamente no podían negar su poder. Ellos no estaban negando el poder del Señor, demostrado una y otra vez. No podían negar la existencia de los milagros cuando estaban sucediendo ante sus ojos. Ellos lo estaban viendo. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hicieron? Recurrieron a la explicación más baja y blasfema que se les pudo haber ocurrido. No negaron que ocurrieran los milagros, pero concluyeron que tal poder de hacer sanidades y expulsar demonios no venía de Dios, sino del príncipe de los demonios, que es Satanás. Más adelante vamos a ver en Mateo capítulo 12 cómo el Señor destruye ese argumento. Pero los fariseos se negaban a reconocerlo como el Mesías. Increíble. Veían una y otra vez milagro tras milagro. Sabían que los milagros los iba a realizar el Mesías, pero su orgullo, su legalismo, sus prácticas hipócritas de piedad artificial y su falsa interpretación de la Escritura los habían hecho ciegos al evidente hecho de tener al Mesías enfrente. Lo tenían enfrente y no lo pudieron ver la gloria de Dios. Los fariseos ya habían rechazado a Jesús. Ellos solamente buscaban alguna excusa para llevarlo a la cruz. Ellos rehusaron darle el título que le pertenecía por derecho propio. Y esta hostilidad fue aumentando más y más hasta que lo llevaron a la muerte. Es interesante cómo concluye toda esta sección. Y de hecho hay un poco de ironía en cómo escribe Mateo, cómo escribe sobre todo el final de esta sección. Porque mientras los dos ciegos, que no podían ver los milagros del Señor, le dieron la designación a Jesús, que certifica su derecho al trono por demostrar que era el hijo de David, los fariseos, que sí pudieron ver todas las señales, rehusaron reconocer a Cristo como el hijo de David. Reconocieron darle su derecho legítimo. Este es un final extraño para esta sección, como también lo vimos con el final del Sermón del Monte, ¿recuerda? Porque pensaríamos que los milagros harían que una persona se hincara de rodillas y empezara a seguir al Señor Jesús. Pensamos que los milagros harían que todos en Israel aceptaran que Jesús era el Mesías. Pero ¿sabe qué debemos saber? Que también estaba profetizado que el Mesías iba a ser rechazado. Vamos a Isaías, capítulo 53, versículos 3 y 4. Mira Isaías capítulo 53, versículos 3 y 4. Y aquí se narra el sufrimiento que iba a tener el futuro Mesías para poder limpiarnos de nuestro pecado. Y mire estos dos versículos, versículos 3 y 4 de Isaías 53, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Ven lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo? La gente iba a ver o iba a pensar que él iba a ser castigado por Dios. Ahí dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Como que la gente pensó que era un blasfemo, que solo hacía lo que hacía por el poder de Satanás. Iba a ser despreciado, desechado y rechazado. El Señor cumplió con absolutamente todo con respecto a su identidad como rey, incluso que fue rechazado. Y esto nos lleva al propósito de Mateo, que no es solo mostrar a Cristo como rey, sino mostrar la respuesta que tú debes tener ante este rey. Y como los fariseos, solo pueden haber dos respuestas: o lo aceptas o lo rechazas. No hay un intermedio. O lo aceptas o lo rechazas. Y si lo aceptas, debes entender que lo aceptas y lo reconoces como el rey que es. No lo aceptas en tus términos. No sigues a Dios como algunos piensan, a mi manera. Porque ese no es Dios. Si lo aceptas, debes entender que lo aceptas y lo reconoces como el rey que es. No aceptas que Cristo es rey bajo tus términos.
No reconoces que Cristo es Rey y vas a Él exigiéndole que haga lo que tú quieres, porque uno no va ante el Rey a pedirle lo que uno quiere. No reconoces que Cristo es Rey y lo buscas para que cumpla tus sueños, tus metas y tus anhelos, porque uno no va ante el Rey a pedirle que cumpla sus sueños. No reconoces que Cristo es Rey y buscas hacer tu voluntad, sino solamente la voluntad del Rey, porque es que eso hacen los súbditos del Rey. Cristo es Rey. Cristo no es un muñeco de peluche con el que piensas que puedes hacer lo que quieres. Quienes tienen a Cristo como Rey, viven para el Rey, aceptan la voluntad del Rey, son felices a pesar de lo que sea, porque sirven a este Rey, honran al Rey, sufren por el Rey y morirán por el Rey. Porque si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ser cristianos es tener a Cristo como Rey. Nada menos que eso. Nada menos que eso. Y tienes que entenderlo. Tienes que entenderlo. Tú no estás, o más bien, Dios no está para ti. Tú estás para el Rey. Tú estás para el Rey. Ese es el punto. Y que el Rey sea glorificado en todo lo que hagas. Ser cristiano es tener a Cristo como Rey, nada menos que eso. Por otro lado, si rechazas a Cristo como Rey, solo te espera el más terrible de los destinos. El más horrible de los destinos. ¿Aceptas o rechazas al Rey? Ser cristiano significa rendirte a Cristo como el Rey soberano del universo. Él es el Hijo de David. Él es el cumplimiento de las promesas divinas hechos siglos atrás. Solo en Él podemos encontrar salvación. Salvación de la condenación eterna cuando nos sometamos a su señorío y aceptamos que solo Él es el Rey. Un día ya no lo veremos como espejo. Un día veremos al Rey en toda su gloria. Y ese día será el más feliz de toda nuestra existencia. Oremos.